¿sí? Repetirla si hace falta, ¿no es cierto? Así que, muy bien, Matías, está claro. Bueno, si no hay algo más, seguimos. A ver, bueno. Rápido me tienen que decir. ¿Qué vemos? Un tablero de ajedrez. Tablero de ajedrez. ¿Seguro? Sí, medio raro, pero sí. La ficha blanca está en Claro. El ta- En realidad, a simple vista, uno dice, ah, vemos un tablero de ajedrez. Si ustedes tapan, ¿no es cierto?, la mitad del dibujo en diagonal, vamos a decir en diagonal creciente, van a ver que las fichas blancas, sí, efectivamente, es un tablero de ajedrez invertido. Vamos a suponer que tiene tablero con las fichas con imán. Y si tapan la otra parte, es un tablero horizontal, ¿sí? Bueno, no es, por supuesto, una figura real físicamente, pero hay que observar detenidamente una cosa para asimilar cada detalle, lo que estamos investigando, su naturaleza, conjuntos, datos, hechos y fenómenos, ¿sí? O sea, no es una figura real. ¿Ustedes qué creen que funcionará esto? Tiene que ser rápido. No. No, no va a No, funcionar. no son los No, materiales correctos. ¿Cómo? No son los materiales correctos. A Y, simple vista yo creo que es madera eso. y tiene una Y, cosa ahí y que pero está ¿gira o no medio- gira? ¿Giran No, todos o no no giran gira por el todos? tamaño que tienen las piezas. No, no gira Claro, por la forma. independientemente del material, la Es figura la de la forma, pieza claro, no el impediría material. Están estancadas las bien, piezas ahí. cosa ahí que lo traba. Nicolás Ochoa dice que sí funciona. ¿Por qué Nicolás funciona? ¿Podrías responder eso? Adam vuelve a decir también que sí funciona porque todos son cuadrados. ¿Alguien más? Profe, hola. ¿Me sí, escuchan? Sí, sí, te sí escucho. funciona porque la forma, aunque es importante, lo que importa son los dientes. Si no se traba mientras pasa, yo lo veo acá y lo veo a simple vista, me parece que los dientes no se trabarían si se mueven estos. Si está bien medido, puede perfectamente funcionar esto. Esa es mi lógica, por lo menos. Bueno, lo voy a hacer breve. Primero, responder a una opinión de un alumno de que no es el material correcto. Eh, sí, no recuerdo el nombre. Independientemente del material, yo puedo hacer un modelo en cartón, ¿sí? Quizás el material más blando, más frágil, ¿no es cierto?, que pueda haber en vez de hacerlo de acero. Y el modelo va a funcionar, porque eso se trata, ya vamos a ver más adelante el tema modelos, cómo tenemos que hacer los modelos antes de hacer el diseño de algo, ¿no es cierto? Eso está hecho en madera, ¿sí? Y yo la próxima clase ya les traigo el video y vamos a corroborar si funciona o no. ¿Está bien? Desde ya le digo que están acertados, que les puedo decir sí funciona, ¿sí? Están encastradas las piezas o los dientes, como decía Marianela, de tal forma, es realmente todo diría, un arte de lo que se ha hecho, de que va a funcionar realmente, ¿sí? Así que, por un lado, no quiere decir que porque sea de cartón o madera no puede llegar a funcionar. Lógicamente, no puedo hacer una caja de velocidad, ¿no es cierto?, aquí en Volkswagen de madera, porque realmente no va a durar nada, un minuto, ¿sí? Pero sí puedo hacer un modelo para ver los encastres de cualquier tipo de funcionamiento en cuanto a engranaje, rueda y demás. Bien, ¿alguna pregunta que puedan tener? Y pasamos ya a lo que es
los videos. ¿Ninguna? Vamos. A ver. Hola a todos chicos, hoy vamos a arrancar con la unidad número 2. Primero vamos a ver en este primer video los conceptos de cibernética y homeostasis. Muy bien, ¿Se aprecia esta bien, primera Marianela? unidad entonces Sí. es la unidad, Sí. vamos a ver lo que es teoría general de los sistemas y cómo se analizan los sistemas, ¿sí? Vamos a irlo profundizando después en algunas otras unidades, pero acá es donde vamos a comenzar a hablar del tema. Pero antes de meternos en lo que es teoría general de los sistemas, vamos a identificar otro concepto que se llama cibernética, ¿sí? La cibernética en realidad es un concepto que proviene de los cibernesios, de la época de la antigua Grecia, y en realidad estaba asociado a los pilotos, o se asocia este término, se elige este término, porque estaba asociado a los pilotos de mar, ¿sí? Donde nosotros tenemos un capitán con un timón donde nos va indicando la dirección y el camino, y a medida que nos vamos alejando de nuestra ruta, nos acomoda nuevamente, ¿sí? Desde ahí ese concepto es el que empieza a tener forma para después llamarse cibernética. Si nosotros pensamos en este barco que estamos manejando, donde el capitán va diciendo una dirección y todo el resto de los pilotos, de la tripulación, acompaña a este trabajo del capitán para mantener el rumbo, entonces la cibernética la definimos como, así, en una oración, es la ciencia de la comunicación y el control. Concepto de examen y concepto básico que ustedes tienen que saber, ¿sí? ¿Qué es lo que es la cibernética? Ciencia de comunicación y del control. Ya sea, porque acá viene la aclaración, ya sea en seres vivos o en las máquinas. Que ahora, como vamos a ver en algunos otros ejemplos, se toman para el desarrollo tecnológico, tomamos algunos ejemplos y algunas cualidades que tiene la naturaleza para tratar de imitarla en nuestras máquinas y en nuestras organizaciones. Si decimos que es la ciencia de la comunicación y el control, la comunicación va a ser la que va a integrar, que va a hacer que todos entendamos hacia dónde vamos o cuál es el objetivo a conseguir. Y el control va a ser el que va a regular ese comportamiento, ¿sí? Entonces, otra de las características que tiene la cibernética es que justamente como es la ciencia de la comunicación y tiende a la integración, busca llenar espacios interdisciplinarios, ¿sí? Entonces busca integrar en una sola todas las ciencias. ¿Y por qué decíamos antes de que la cibernética era la ciencia de la comunicación y el control, tanto en seres vivos como también en máquinas o en organizaciones? Por ejemplo, acá vemos que algunos de los ejemplos cibernéticos que podemos dar es como una computadora en los circuitos internos simula e imita el complejo sistema nervioso que tiene el humano, ¿sí? Entonces todas las computadoras tienen un montón de circuitos que van y traen información, los bits, de la misma forma en que los neurotransmisores se comunican en el cerebro humano para dar órdenes a los músculos o generar algún tipo de hormona, algún tipo de endorfina, ¿sí? Entonces, es una imitación de lo que pasa en la vida y se lleva a una máquina. Las computadoras entonces también tienen algunas funciones de autocontrol y autorregulación, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos que una computadora empieza a levantar temperatura, solo se prende el ventilador interno, ese es un ejemplo de un autocontrol. Y también hay algunas que imitan, como les decía, así como la computadora imita el sistema nervioso humano, algunos fíjense en que algunas máquinas imitan a los movimientos del humano, como por ejemplo un robot, y algunos instrumentos imitan también algunas cualidades de los animales. Por ejemplo,
Los radares están tomando o imitando el ejemplo de cómo ven y cómo se comunican los murciélagos, ¿sí? Y así miles de otros ejemplos animales, de lo que tienen que ver con diferentes sentidos que tienen los animales, y se han imitado para poder traducirlos en la tecnología. Otro ejemplo que vamos a ver es el desarrollado de esto en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los misiles, también, los misiles tomando un ejemplo de que pasa en la naturaleza todo el tiempo, pusieron un mecanismo de que los misiles van buscando puntos calientes, ¿sí? Entonces, y le agregaron un control de que hacía que si ese punto caliente que yo estoy dirigiendo el misil se moviera, ese misil solo iba pudiendo cambiar la dirección para seguir a ese objeto en movimiento, ¿sí? Entonces, para eso hubo que implementar cibernética. ¿Por qué? Porque necesito comunicación entre el sensor que me está controlando a dónde se está moviendo mi objeto caliente que yo estoy siguiendo, y también tiene que haber comunicación con quien dirige la ruta o la dirección de ese misil, ¿sí? Entonces ahí está, todo el tiempo es en un ejemplo muy simple, donde nosotros vemos que si tenemos un objetivo que se está moviendo, y nuestro misil se mueve a la vez para seguirlo siempre, ese es un ejemplo muy claro de cibernética. Hay una comunicación directa entre el sensor y quien establece la dirección del misil, y está todo el tiempo controlando la ubicación de este objetivo, ¿sí? Entonces ahí tengo comunicación y control permanentemente. Todo el tiempo yo voy ajustando mi dirección a lo que el sensor me dice de mi objetivo. ¿Mm? Para eso, entonces se mete acá un pequeño concepto que lo vamos a ver en más profundidad en otros videos, que es la retroalimentación, es el feedback. Es justamente esta comunicación que hay entre lo que lee mi sensor y vuelve esa información a establecer dirección. Se acomoda el misil, vuelvo a medir, vuelve a acomodarse. Ese circuito se llama retroalimentación. Pero bueno, en este ejemplo vemos muy claro cómo funciona la cibernética, ¿sí? Todo el tiempo estoy comunicando y redirigiendo la dirección del misil. Entonces, dentro de la cibernética, hablamos un poquitito de retroalimentación, que ya vamos a hablar después más adelante. Comunicación, la importancia de la comunicación, que es la que integra, y el autocontrol, que es el que nos va regulando estos comportamientos. Y nos queda hablar un poquito de homeostasis, que es otro concepto nuevo, y que también está basado en la vida biológica. Homeostasis, si ustedes lo googlearan así, fuera de contexto, si googlean homeostasis, todas las definiciones, las primeras definiciones que les va a traer Google van a ser médicas, ¿sí? Van a ser referidas al metabolismo humano o de los animales. En general, la homeostasis, homeo significa igual, semejante, y estasis, o estatis, viene de estatis, es posición, es una foto, ¿sí? Entonces, lo que hace la homeostasis es básicamente tratar de mantener una situación, tratar de mantener una posición siempre igual. Para eso, de la misma forma en la que trabaja nuestro metabolismo, liberando diferentes hormonas, liberando diferentes sustancias químicas, de esa misma forma se hace en las organizaciones, ¿sí? Cuando yo tengo algunos puntos de control que se me van, que se me disparan de la situación ideal o la situación normal, eso mismo activa rápidamente una acción. ¿Mm? ¿Para qué? Para poder mantener el equilibrio interno. Entonces, lo que significa homeostasis es la estabilidad del medio interno. ¿Mm? Entonces, cualquier medio, sea un cuerpo humano o animal o una organización, tiene todo el tiempo influencias desde afuera, ¿sí? Temperatura, por ejemplo, cuando nosotros hace mucho frío,
el cuerpo empieza a temblar. Esa tembleque, digamos, ¿para qué se genera? ¿Para qué lo hace el cuerpo? Para que con los movimientos vibratorios aumente la temperatura corporal, ¿sí? Entonces es algo que sale totalmente solo, nosotros no lo pensamos, y es para tratar de mantener estable la temperatura del cuerpo. Por el contrario, si la temperatura aumenta mucho, ¿el cuerpo qué hace? Empieza a transpirar. ¿Para qué transpira? Para mojar la piel, para mojar la superficie y bajar la temperatura del cuerpo, ¿sí? Entonces eso funciona, eso es la homeostasis. Es básicamente buscar la estabilidad en el medio interno realizando diferentes acciones, ¿sí?, que nos permitan mantener esta estabilidad permanente ante los diferentes cambios del entorno. ¿Mm? Ese es el concepto que les quiero que les quede. Es conservar constante las condiciones internas frente a lo que pueda pasar en el entorno, digamos. Si quisiéramos llevar nosotros ese concepto a lo que sería una organización, decimos que un mecanismo homeostático lo que hace es controlar para que cierta variable se mantenga dentro de los límites deseados. Esto ya lo vamos a ir entendiendo un poquito más, con más ejemplos a medida que avance la unidad, pero concepto de homeostasis, equilibrio interno frente a las cuestiones externas. Entonces, imaginemos en un ejemplo muy simple, que una empresa compra y vende verduras, ¿sí? Yo quiero ganar 10 pesos por el kilo de tomate, entonces compro a 10, le agrego 10, lo vendo a 20, ¿sí? Si de golpe a mí el verdulero que me vende el mercado me aumenta 15 el costo y yo sigo queriendo ganar 10, voy a tener que modificar el precio de venta a 25, ¿sí? En vez de 20, a 25. Esa simple acción lo que busca es que mi variable interna, que yo decidí ganar 10 pesos, se mantenga estática, se mantenga constante. Entonces yo sigo ganando 10 pesos, me aumenta el costo, aumenta el precio de venta. Y sigo ganando 10 pesos. Eso es básicamente un mecanismo homeostático. Tratar de buscar la constante interna frente a lo que pasa o a lo que nos afecta del entorno. Paramos por acá en este primer video, entonces vimos conceptos de cibernética, homeostasis y algo de retroalimentación que vamos a seguir viendo más adelante. Nos vemos en el próximo. Muy bien, arrancamos entonces con los orígenes de lo que es la teoría general de los sistemas. Acá nos vamos a principios de 1900, donde Ludwig von Bertalanffy, que era un biólogo y filósofo, crea lo que es la teoría general de los sistemas antes incluso de que se introduzca en el mundo de la administración el concepto de cibernética. ¿Cuál era el objetivo inicial que tenía en realidad lo que es la teoría general de los sistemas, o como se llamó al principio, fíjense, en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, Sociedad para la Investigación General de los Sistemas? Básicamente tenía algunos objetivos, esta sociedad, muy concretos, que ahora los vamos a ir viendo uno a uno. Primero, investigar el isomorfismo de leyes, modelos y ciencias. Iso significa igual, morfismo viene de forma, ¿sí? La misma forma, ¿sí? Lo que se investigaba era entonces tratar de buscar en las diferentes ciencias, en las diferentes leyes, en los diferentes campos de investigación, aquellas formas que se repitieran. ¿Para qué? Para poder estandarizarlas y de esa forma ser más eficientes y ahorrar tiempo y recursos. Si yo sé, por ejemplo, que en una ciencia biológica ya está desarrollado una metodología que a mí en una ciencia social también puede llegar a servirme, tomo esa metodología, eso que tiene la misma forma de lo que yo necesito, para no tener que crear algo de cero, ¿sí? Segundo objetivo, incentivar la transferencia entre los diferentes campos, ¿sí? Es este ejemplo que yo acabo de dar. Si yo encuentro que una metodología en las ciencias biológicas me sirve en las ciencias químicas, por ejemplo, o en las ciencias sociales, lo transfiero esa metodología, la utilizo de una u otra
sin tener que volver a crear todo desde cero. Tercer objetivo de la sociedad de sistemas, desarrollar modelos teóricos adecuados, ¿sí? Entonces, a partir de los ejemplos que yo busqué isomorfismo en diferentes ciencias, busqué transferencias, y eso mismo ya me queda a mí como estándares, como modelos teóricos, y lo pueden llegar a usar las ciencias que no tenían nada desarrollado aún. Cuarto punto, minimizar la repetición del esfuerzo. También ya lo adelanté antes. Si yo busco las mismas formas para tratar de estandarizar, estoy siendo más eficiente y estoy minimizando la repetición de crear cosas desde cero que ya existen. Y por último, el quinto punto, promover y mejorar la comunicación entre las ciencias. Básicamente, y acá vamos a volver a este grafiquito que ya lo habíamos visto en la unidad 1, lo que buscaba era tener una teoría que sea interdisciplinaria, un modelo general que nos sirva a todas las ciencias, naturales, sociales, prácticas, fácticas, todas. Y así es como llegamos a la definición de sistema. Esta es la definición por excelencia que vamos a usar en la cátedra y que se la tienen que grabar a muerte en su cabeza. ¿Qué es lo que entendemos por sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, que actúan en un entorno determinado y que, acá vienen las dos claves principales, porque conjunto de elementos relacionados en un entorno hay muchas cosas que no necesariamente son sistemas. Acá vienen las dos claves. Son conjuntos de elementos relacionados que actúan en un entorno determinado, pero tienen objetivos comunes y tienen la capacidad de autocontrol. Estos dos ítems últimos son los claves y vitales que diferencian a un sistema de cualquier otro conjunto de elementos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un grupo de canicas, una bolsa llena de canicas, de bolitas de vidrio, es un conjunto de elementos, están relacionados, ¿sí? Actúan en un entorno, están adentro de las bolitas, se chocan unas contra otras todo el tiempo. Sin embargo, no tienen objetivo ni capacidad de autocontrol. Entonces, no es un sistema, ¿sí? Un conjunto de canicas dentro de una bolsa no es un sistema. Es un conjunto de elementos, pero no es un sistema, ¿sí? Entonces, la capacidad de tener objetivos comunes y la capacidad de autocontrol es clave para diferenciar y detectar cuando estamos al frente de un sistema. Entonces, algunas definiciones que lo complementan. Decimos que es el conjunto de elementos y que están relacionados. Puede ser una suma de entidades vivientes o no vivientes, que significa que puede ser un sistema que esté formado por personas más máquinas, ¿sí? Entre los dos forman un sistema. Es la sumatoria de muchos subsistemas, esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad más adelante, pero todos los sistemas están formados por subsistemas y a la vez todos los sistemas forman parte de un sistema mayor. Y es la unión de muchas partes o componentes que están conectados en forma organizada, ¿sí? No es caótico. A partir de este nuevo enfoque que revolucionó bastante la forma de pensar, surge todo un enfoque sistémico, que se llama enfoque sistémico o totalizador también, versus un enfoque analítico o reduccionista, que vamos a ver que era como lo que existía hasta antes, digamos, de que exista la teoría general de los sistemas. ¿Cuáles eran las diferencias fundamentales que vamos a ir viendo? El analítico reduccionista, cuando tenía que hacer un análisis, partía del detalle, desintegraba el objeto de estudio, ¿sí? Lo iba desarmando hasta analizar cada una de las partecitas, impulsaba la especialización. Si vos eras bueno en algo, dedícate a eso y profundízalo. Tendía a la formación disciplinaria, es decir, de una sola disciplina, y se gestionaba por tareas. Ahora encontramos que el enfoque sistémico totalizador, en vez de partir del análisis del detalle, analiza el todo. Es decir, este conjunto de elementos que están relacionados en un entorno. Analiza el todo.
integra el objeto de estudio, no lo desintegra. ¿Sí? Yo quiero analizar el todo, yo quiero darme cuenta de que este problema que tengo que resolver puede ser que su causa esté en el entorno, o puede ser que su causa sea en otra área, pero que está relacionada con la mía, y por eso me afecta, ¿sí? Yo integro para hacer un análisis conjunto. Por ende, en vez de buscar la especialización, impulsa el trabajo de integración, tiende a la formación interdisciplinaria, ¿sí? O sea, es decir, que todas las disciplinas trabajen en forma conjunta, y en vez de trabajar por tareas, trabajo por objetivos. ¿Qué aportes hace la teoría general de los sistemas a la administración? Bueno, nos dio un método para poder afrontar problemas de otra manera, ¿sí? Esto que yo les decía de la visión del todo, la visión global, ver a la organización como un todo, como un sistema general. Esto también, ¿qué otro aporte nos hizo? La influencia o la importancia vital que tiene la comunicación. Yo les decía, un problema que puede surgir dentro de la organización en un área A, quizás su causa raíz sea en el área B. Entonces eso lo vamos a lograr viendo la organización como un todo y comunicándonos entre las áreas, entre las disciplinas. Analiza entonces las partes como componentes de un todo y a partir de ahí toman decisiones. Y se analizan las funciones y no los funcionarios. ¿Qué significa esto? Que se busca analizar los problemas o las situaciones desde los procesos, desde las funciones, y no buscando culpables en las personas, ¿sí? Analizo el sistema, hay algo que está fallando en mi sistema, en cómo funcionan los procesos dentro de ese sistema, cómo están conectadas las variables dentro de ese sistema, pero no no buscando culpables en las personas, en los que desarrollan, sino un análisis mucho más integral. Algunas de otras disciplinas que se apoyan en la teoría general de los sistemas, bueno, la simulación, la teoría de sistemas básicos, teoría de las gráficas, teoría de redes, teoría de compartimientos, teoría de conjuntos, teoría de colas, teoría de decisiones. No hace falta que se acuerden todas estas, pero es para que sepan simplemente de que hay un montón de otras disciplinas que usan como base algunos de los conceptos de la teoría general de los sistemas. Bien, ahora vamos a hablar de dos enfoques diferentes que tiene la teoría general de los sistemas. Uno, el primer enfoque, lo que trata de hacer es para qué quiere ser útil principalmente, es para tratar de hacer modelos teóricos a partir de la observación de diferentes fenómenos en diversas disciplinas. ¿Se acuerdan que uno de lo que acabamos de decir al principio del video era que uno de los objetivos que tenía la sociedad que estudiaba los sistemas era justamente buscar el isomorfismo, tratar de ser más eficientes, tratar de buscar modelos para las ciencias que no lo tenían. Entonces ese es el primer enfoque. Acá en el ejemplo que menciona acá, estudio de las poblaciones vivientes, ¿qué quiere decir? Si yo soy biólogo y otro es también otro biólogo diferente, yo estoy haciendo un estudio de hormigas y mi colega está haciendo un estudio de elefantes, ¿sí? Queremos hacer estudios de poblaciones vivientes. Básicamente cuando nosotros hablamos de armar modelos teóricos, lo que se busca es que si yo hablo de hormigas o de elefantes, no importa de qué, yo tengo una forma igual para hacer un análisis. Por ejemplo, cantidad de nacimientos por año, cantidad de muertes por año, cantidad de comunidades que viven en conjunto, qué tipos de sociedades que tienen, si son matriarcales, si son patriarcales, si viven más solitarios o viven en comunidad. Todos esos tips, digamos, de cómo se analiza una población viviente, son modelos teóricos que pueden servir para distintos estudios, ¿sí? Entonces, eso es a partir de estudiar el sistema en su conjunto. Son modelos teóricos desarrollados a partir de la teoría general de los sistemas. El otro enfoque, lo que nos dice es, más que hacer estos modelos teóricos, es ordenar, ¿sí? Según una jerarquía
una jerarquía que está hecha en función de la complejidad que tienen las organizaciones, las ordena en un orden, que en este caso son 9 niveles que usa la teoría general de los sistemas. Lo primero son estructuras muy básicas y estáticas, como puede ser un átomo, ¿sí? Donde hay relaciones entre los diferentes elementos con un objetivo común, pero que es muy simple su estudio, un átomo. Después pasamos a un nivel 2, donde tenemos sistemas dinámicos simples, como por ejemplo el sistema solar. Nivel 3, sistemas cibernéticos o de control, como puede ser un termostato, como puede ser el control que mencionábamos en el ejemplo del video pasado del misil, ¿sí? Donde yo tenía un sensor que me iba retroalimentando en la dirección del misil, o este termostato que menciona acá, en un aire acondicionado, que todo el tiempo está midiendo la temperatura del ambiente, y en función de eso aumenta o baja el trabajo del motor, digamos, para regular la temperatura. En un nivel 4, que ya es bastante más complejo, encontramos sistemas abiertos como las células, los ríos, ¿sí? Sistema 5, ya empezamos a hablar de un sistema bastante más complejo, como pueden ser las plantas, ¿sí? Ya acá hablamos de, empieza a aparecer la palabra social, pero es genético social. Las plantas son, dentro de los seres vivientes, los más básicos, ¿sí? Los más simples, pero ya hay cierta complejidad. En el nivel 6 encontramos todo lo que es lo genético animal, ¿sí? Que acá ya hay muchísima más complejidad, tanto en el funcionamiento propio de los animales, o sea, todos sus sistemas internos, los animales, como también los sistemas sociales de los animales, cómo viven los animales. En el sistema 7 encontramos al hombre, animal racional, y todos los sistemas que tienen nombre, el sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema óseo, etc. Nivel 8 ya mucho más complejo, las estructuras sociales, ¿sí? Que ya son todas las organizaciones donde participan los seres humanos vinculados con otros seres que pueden ser seres no vivientes o animales o lo que fuese, ¿sí? Son todas las estructuras sociales. Organizaciones, y acá hablamos de organizaciones de todo tipo, pueden ser organizaciones como empresas con fines de lucro, también organizaciones educativas, organizaciones ONG sin fines de lucro, cualquier tipo de organización. Y por último, los sistemas trascendentes, es decir, lo que es lo absoluto, buscar la trascendencia. Y para ir terminando este segundo video, vamos a ver la clasificación de los sistemas. Vamos a ver diferentes aspectos en los cuales se clasifican. La básica, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Un sistema cerrado es aquel que no tiene intercambio con su entorno. En la realidad, los sistemas cerrados no existen, ¿sí? Porque siempre hay algún pequeño intercambio con el entorno. Podemos llegar a un sistema cerrado adentro de una condición de laboratorio hipercontrolada, pero en la realidad no existen los cerrados, aunque se consideran a veces con sistemas cerrados cuando